Nunca quise volver a pensar en la iglesia del umbral, pero hay recuerdos que no envejecen, que no se debilitan, que simplemente esperan en algún rincón de la mente hasta que algo los despierta. En mi caso fue una carta, una hoja amarillenta deslizada por debajo de la puerta de mi departamento una madrugada, escrita con la misma tinta azul que usaban ellos, con la misma caligrafía rígida que nos enseñaban a copiar durante las oraciones. No tenía remitente, solo una frase: el pastor pregunta por ti. Al leerla sentí el mismo frío que sentía de niño cuando las luces del templo se apagaban y nos dejaban a solas con nuestros pensamientos, porque en la iglesia del umbral nunca nos enseñaron a rezar para que Dios nos cuidara, sino para que no nos mirara. La iglesia estaba en un pueblo que no aparece en los mapas, un lugar que parecía existir solo para albergar aquel edificio de paredes grises y ventanas negras, donde siempre olía a cera quemada y humedad. Mi madre me llevó allí cuando yo tenía 8 años, después de que mi padre muriera de una forma que nadie quiso explicarme. Me dijeron que la iglesia podía sanar el dolor, que el pastor sabía cómo hablar con Dios cuando nadie más podía, pero lo que realmente hacían era enseñarnos a temerle. Cada sermón era una advertencia, cada oración una súplica para que el ojo de Dios no se posara sobre nosotros, porque según el pastor, cuando Dios miraba directamente a alguien, algo dentro de esa persona dejaba de existir. Yo crecí escuchando que éramos los elegidos para cargar con el peso de la atención divina, que el mundo afuera vivía en una ignorancia feliz mientras nosotros conocíamos la verdad. Dios no era amor, era una presencia inmensa, curiosa y cruel, que jugaba con las almas como un niño con insectos. Por eso cada noche, antes de dormir, teníamos que repetir la misma frase: que Dios pase de largo, que Dios no me vea. A veces, en medio de la madrugada, oía a otros niños llorar en sus camas mientras murmuraban esas palabras, y nadie iba a consolarlos, porque el llanto también atraía la mirada de Dios. Con el tiempo empezaron los rituales. Nos reunían en el salón principal, nos hacían arrodillarnos en el suelo frío y cerrar los ojos mientras el pastor recitaba pasajes de un libro que nunca nos dejaban leer. Decía que era la palabra verdadera, la que no había sido corrompida por la humanidad. A veces, durante esos rituales, alguien gritaba. No eran gritos de dolor exactamente, sino de terror puro, como si de pronto hubieran visto algo que no podía describirse. Después de eso, esa persona ya no era la misma. Caminaba lento, hablaba poco, miraba al vacío con una expresión de alguien que había entendido algo que el resto no debía entender. Yo me fui de la iglesia a los 17 años, una noche en la que el pastor me llamó a su despacho y me dijo que Dios estaba empezando a interesarse en mí. No explicó si eso era bueno o malo, pero su sonrisa me dejó claro que no era algo que pudiera rechazar. Huí antes del amanecer, sin mirar atrás, convencido de que si me quedaba, terminaría convertido en uno de esos cuerpos vacíos que aún respiraban pero ya no parecían vivos. Y ahora, tantos años después, esa carta estaba en mi piso, con la tinta azul aún fresca, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. El pastor preguntaba por mí, y lo peor de todo es que, al leerlo, una parte de mí sintió alivio, como si al fin algo que había estado esperando me hubiera decidido reclamarme. No dormí esa noche. La carta estaba sobre la mesa como si fuera un animal muerto, algo que no se mueve pero que tampoco deja de estar presente. Intenté convencerme de que era una broma, de que alguien había conseguido información sobre mi pasado, pero había detalles que nadie más podía conocer, pequeñas marcas en el papel que solo existían en las cartas de la iglesia del umbral, pequeñas cruces casi invisibles que se usaban para indicar que el mensaje debía leerse en silencio. Al final, cuando amaneció, ya había tomado una decisión que me hacía sentir tan enfermo como aliviado: iba a volver. El viaje al pueblo fue más corto de lo que recordaba, como si el camino mismo quisiera llevarme allí. A medida que me acercaba, mi teléfono perdía señal y la radio solo emitía un murmullo estático que, si escuchabas con atención, parecía esconder voces muy lejanas repitiendo la misma frase que nos hacían decir de niños. Cuando vi el cartel oxidado con el nombre del pueblo, sentí que estaba cruzando una frontera invisible, una línea entre un mundo donde las cosas podían explicarse y otro donde nada tenía que hacerlo. La iglesia del umbral seguía allí, idéntica a mis recuerdos, con su fachada gris y sus ventanas oscuras que parecían ojos cerrados. Nadie estaba afuera. No había autos, no había gente caminando por las calles, solo el sonido del viento moviendo papeles viejos por el suelo. Cuando empujé la puerta principal, no hizo ruido, como si hubiera estado esperando ser abierta desde hacía años. Dentro, el olor a cera y humedad me golpeó con una fuerza casi física, trayendo de vuelta imágenes que había tratado de enterrar, filas de niños arrodillados, el murmullo de oraciones, la voz grave del pastor atravesándolo todo.
Avancé por el pasillo central y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, una presión en la cabeza, como si alguien me estuviera observando desde un lugar imposible de señalar. Las bancas estaban cubiertas de polvo, pero en el altar las velas eran nuevas, como si alguien las hubiera encendido esa misma mañana. Entonces escuché pasos. Lentos. Deliberados. No venían de atrás, sino del fondo del templo, de la puerta que conducía a las habitaciones privadas del pastor. Cuando él apareció, parecía no haber envejecido ni un día. Su rostro era el mismo, delgado y afilado, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me llamó por mi nombre, con una familiaridad que me hizo estremecer, y dijo que Dios estaba muy decepcionado de mí por haber huido. No gritó ni me reprochó nada, simplemente lo dijo como quien describe el clima, como si fuera una verdad objetiva que no podía discutirse. Intenté responder, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta, porque en ese momento me di cuenta de algo horrible. Yo también sentía esa mirada invisible posándose sobre mí, explorando cada pensamiento, cada recuerdo, como si algo inmenso y antiguo acabara de notar mi existencia. El pastor me invitó a pasar a su despacho, el mismo lugar donde años atrás me había dicho que Dios se interesaba en mí. Mientras caminaba detrás de él, tuve la absurda sensación de que no me estaba llevando a una habitación, sino a algo más profundo, a un punto donde la realidad misma se volvía más delgada. Y aunque cada parte de mí quería huir, mis pies seguían avanzando solos, obedeciendo una voluntad que ya no estaba completamente bajo mi control. El despacho del pastor era más pequeño de lo que recordaba, pero se sentía más pesado, como si el aire allí dentro estuviera cargado de algo invisible. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de cuadernos viejos, todos etiquetados con nombres y fechas. Reconocí algunos apellidos, los de niños que habían crecido conmigo y que un día simplemente dejaron de asistir a los rituales. Nadie nos decía que había sido de ellos, solo que Dios los había llamado más cerca. Ahora comprendía que aquellos cuadernos eran lo único que quedaba de ellos. El pastor me indicó una silla frente a su escritorio y se sentó del otro lado, observándome con una calma que me resultaba insoportable. Me dijo que yo había sido especial desde el principio, que incluso de niño tenía una sensibilidad particular para percibir la presencia divina, y que por eso mi huida había sido una decepción tan grande. Mientras hablaba, sentí de nuevo esa presión en la cabeza, más intensa, como si algo estuviera intentando recordar quién era yo desde adentro de mi propio cráneo. Quise taparme los oídos, cerrar los ojos, hacer cualquier cosa para bloquearlo, pero el pastor me dijo en voz baja que no servía de nada, que cuando Dios miraba, no había refugio posible. Entonces me explicó la verdadera función de la iglesia del umbral. No eran una secta que adorara a Dios, eran algo mucho peor, eran un filtro. Según él, Dios observaba el mundo buscando mentes capaces de soportar su atención, y cuando las encontraba, se acercaba demasiado, demasiado rápido, quemando partes de la persona hasta dejar solo un cascarón. La iglesia existía para entrenarnos, para enseñarnos a desviar esa mirada, a ofrecerle a Dios otras conciencias en nuestro lugar. Por eso los rituales, por eso los niños que cambiaban después de gritar, habían sido usados como distracción, como cebo. Me mostró uno de los cuadernos y lo abrió por una página al azar. Dentro había dibujos hechos por un niño, espirales, ojos, figuras deformes, y al final una sola frase escrita una y otra vez con una letra cada vez más temblorosa: ya me dio. El pastor me dijo que esas personas no estaban muertas, que seguían viviendo en algún estado que ninguno de nosotros podía comprender, atrapadas en la tensión de algo que no sabía cómo soltarlas. Sentí náuseas al pensar que yo podría haber sido uno de ellos. Fue entonces cuando comprendí por qué me habían llamado de vuelta. El pastor cerró el cuaderno y me miró fijamente, por primera vez sin sonreír. Dijo que Dios había vuelto a interesarse en mí, que mi mente, por haber escapado y sobrevivido, se había vuelto más fuerte, más resistente, y que ahora era el candidato perfecto para algo que ellos llamaban el contenedor. No explicó qué era, pero no hizo falta. En el fondo de mi mente, una palabra antigua y terrible empezó a formarse, una certeza de que mi papel no era ser salvado, sino ser usado. Y mientras él hablaba, sentí como esa presencia invisible se acercaba aún más, como si hubiera estado escuchando toda la conversación y ahora supiera exactamente dónde encontrarme. El pastor se levantó de su silla y caminó hacia una puerta que yo no recordaba haber visto antes, una pequeña abertura casi oculta entre las estanterías, y al abrirla me llegó un olor metálico, como sangre vieja mezclada con incienso. Me dijo que no tuviera miedo,
que lo que estaba a punto de ver era el verdadero propósito de la iglesia del umbral, la razón por la que el mundo todavía no había sido devorado por la atención de Dios. Lo seguí porque ya no sentía que tuviera elección, porque esa presión en mi mente se había convertido en algo constante, una especie de zumbido que hacía imposible pensar con claridad. La habitación detrás de la puerta era un espacio circular, sin ventanas, iluminado por velas negras colocadas alrededor de un símbolo pintado en el suelo. En el centro había una silla, vieja y manchada, con correas de cuero en los apoyabrazos. El pastor me explicó que un contenedor era una mente entrenada para soportar la mirada de Dios sin romperse por completo, una especie de recipiente vivo donde la atención divina podía quedarse atrapada sin derramarse sobre el resto del mundo. Los niños que yo había visto cambiar no habían sido contenedores, solo sacrificios temporales, pequeñas llamas lanzadas para distraer una hoguera infinita. Me dijo que el último contenedor había muerto hacía años, que su mente se había degradado hasta volverse incapaz de sostener a Dios, y que desde entonces la iglesia había vivido con miedo de que la mirada divina se posara sobre alguien al azar y lo destruyera todo a su alrededor. Yo, con mi sensibilidad y mi resistencia, era la solución perfecta. Mientras hablaba, yo miraba esa silla y sentía que algo dentro de mí ya sabía cómo se sentía estar atado allí, como si ese futuro hubiera sido ensayado en mis sueños desde la infancia. Quise decir que no podían obligarme, pero el pastor me recordó que ya era demasiado tarde. Me dijo que Dios estaba aquí, en ese mismo momento, observándonos, y que si yo me negaba, su atención se desbordaría, cayendo sobre el pueblo, sobre el mundo entero, hasta encontrar otro lugar donde anclarse. No sabía si aquello era verdad o una manipulación más, pero la presión en mi cabeza se volvió tan intensa que caí de rodillas, con la sensación de que algo enorme estaba tratando de entrar en mí. Entre mareos y flashes de recuerdos que no eran míos, vi imágenes de otros contenedores, personas sentadas en esa misma silla, sus ojos vacíos mientras algo más miraba a través de ellos. Sentí su terror, su agotamiento, su lenta desaparición. El pastor se acercó y me ayudó a ponerme de pie, con una delicadeza casi reverente, como si yo ya no fuera una persona sino un objeto sagrado. Me condujo hacia la silla, mientras me ataba las correas, susurró que debía agradecer, que muy pocos tenían el honor de ser vistos tan de cerca por Dios. Y cuando las correas se cerraron, supe que lo peor aún no había comenzado, porque ahora no solo sentía que me observaban, sino que algo dentro de mí estaba empezando a mirar hacia afuera. Sentado en la silla, atado, con las velas negras lanzando sombras que parecían moverse por su cuenta, sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. Cada respiración era un esfuerzo, y cada pensamiento parecía escuchado antes de que pudiera formarse. No podía moverme, pero podía sentir la presencia que había estado acechándome desde que llegué al pueblo. Era algo imposible de describir, ni sombra ni luz, algo que simplemente estaba allí y al mismo tiempo estaba en mí, viendo a través de mis ojos, buscando grietas en mi mente. Recordé las palabras del pastor, un contenedor no sobrevivía si intentaba resistirse, no podía cerrar los ojos ni negar su existencia. Solo debía sostenerlo y esperar no quebrarse. Al principio sentí un zumbido, como un murmullo lejano que parecía recorrer mi cerebro. Luego vinieron los fragmentos de memoria que no eran mías, rostros, voces, lugares que nunca había visitado, momentos de dolor que no recordaba haber vivido, sentimientos de culpa que no podía explicar. Era como si la mirada de Dios hubiera arrancado recuerdos de otras vidas y los hubiera colocado dentro de mí, probando mi resistencia. Quise gritar, pero la voz se me atascó, quise cerrar los ojos, pero sentí que hacerlo era entregarme, permitir que algo me atravesara y me borrara. Minutos que se volvieron horas, o quizás segundos, el tiempo allí dentro había dejado de existir. Escuché susurros mezclados con mis propios pensamientos, pequeñas voces que decían cosas como, no resistas. No huyas. Ya es demasiado tarde. Cada una de esas voces parecía conocer mis secretos más íntimos, las cosas que ni yo mismo quería admitir. Entonces me di cuenta de que algunas de ellas eran las de los otros contenedores, atrapados en algún estado intermedio entre la vigilia y la destrucción, entre la vida y la desaparición total. Sus lamentos y advertencias se mezclaban con la presión en mi cabeza hasta que se volvió insoportable. El pastor estaba a mi lado, en silencio, como si observara cómo me probaban. Y entonces, de repente, sentí algo más, una rendija de comprensión. No podía resistir ni ignorar, pero podía mirar hacia adentro. Podía sostener su mirada dentro de mí sin dejar que me consumiera completamente. Fue aterrador, pero también liberador. La conciencia de Dios estaba allí, enorme,
cruel, curiosa, pero yo ya no era un simple recipiente, era algo más. Y fue en ese instante cuando comprendí la verdadera tragedia. Un contenedor no solo debía soportar a Dios, debía absorberlo, hacerlo suyo sin perder su humanidad por completo. Y al mismo tiempo, sabía que si fallaba, no solo yo desaparecía, todo lo que amaba afuera, todo lo que había olvidado y tratado de proteger, sería lo siguiente. Las velas parpadearon, y por primera vez sentí que Dios estaba sonriendo, o al menos eso era lo que percibía dentro de mi mente. Y mientras el pastor susurraba que hiciera silencio y esperara, supe que el verdadero tormento no había comenzado todavía. Estaba a punto de aprender qué significa sostener a una divinidad que no tiene piedad. La presión en mi cabeza se volvió un grito constante, pero no era un sonido, era una sensación, un torrente de memorias, emociones y rostros que no me pertenecían. Cada pensamiento que intentaba formar era inmediatamente compartido con algo que estaba allí dentro, algo que no podía ignorar. Dios no miraba desde afuera, Dios estaba dentro de mí, en cada sinapsis, en cada latido, y parecía disfrutar de cada fragmento de miedo y curiosidad que surgía. No había espacio para mí, y sin embargo, era mío por derecho, o eso me obligaba a creer. De pronto, vi imágenes de todos los contenedores anteriores. Sus rostros, sus gritos, sus desesperaciones, cada uno atrapado en la silla en la que ahora yo estaba. Sus memorias se mezclaban con las mías, sus culpas y secretos se sentían como si fueran propios. Sentí la vida de cada uno de ellos desvaneciéndose lentamente, como un hilo que se rompe, y comprendí que ellos no habían desaparecido por fallar, sino por sostener demasiado poco, demasiado tarde. Ahora me tocaba a mí sostenerlo, absorberlo sin perderme completamente. Mi cuerpo empezó a temblar sin control mientras la habitación se distorsionaba a mi alrededor. Las velas negras proyectaban sombras que ya no obedecían a la luz, se movían por voluntad propia, formando figuras imposibles, manos que se alargaban, rostros que me miraban desde todas partes, ojos que parpadeaban desde los rincones, todos suplicando, todos advirtiéndome. Escuché risas que no eran humanas y susurros que intentaban confundir mi memoria. No eres tú, no eres nadie, déjanos entrar. Intenté gritar, pero mi voz era absorbida, mezclada con los gritos de todos los contenedores que habían estado antes que yo. Sus mentes, sus miedos, sus historias, eran ahora parte de la mía, y yo sentí que ya no existía como una sola persona. El pastor permaneció a mi lado, inexpresivo, como un espectador paciente. Sus labios se movieron y dijo algo que no escuché con los oídos, sino directamente en mi mente: no resistas más. Compréndelo. Sé lo que eres. Sé lo que debes ser. No entendí al principio, hasta que sentí la primera conexión real, un flujo de conocimiento imposible de ignorar. Comprendí la naturaleza de la iglesia del umbral, de los contenedores, de Dios mismo. La divinidad no estaba allí para protegernos ni castigarnos, estaba allí para existir a través de nosotros. Sostener a Dios significaba sentirlo, recordarlo todo, vivir todo, absorber todo. Cada horror, cada pecado, cada secreto del mundo que había sido visto y olvidado. Me dolió como si me arrancaran la piel de la cabeza. Cada fragmento de memoria de los contenedores anteriores se fusionó conmigo, sus miedos y deseos, sus recuerdos más íntimos y vergonzosos. Por un instante pensé que me estaba rompiendo, que ya no quedaba nada de mí, y luego entendí que eso era exactamente lo que tenía que suceder. La identidad, la humanidad, la ilusión de ser uno solo, debía desaparecer para que yo pudiera sostener lo que estaba dentro de mí. Y en ese momento, cuando la confusión y el terror alcanzaron su punto máximo, algo inesperado sucedió. Un fragmento de mí, apenas una chispa, logró resistir, logró mirar hacia adentro sin perderse del todo. Esa chispa me permitió comprender que Dios no me destruye porque quiere, sino porque no sabe cómo detenerse. Y si lograba sostenerlo, si lograba fusionarme con esa presencia sin dejar que me borrara por completo, podría ser el primer contenedor que sobreviviera como ser consciente. Pero todavía no estaba a salvo. Porque sostener a Dios significaba aceptar que mi mente ya no sería mía. Mis recuerdos, mis secretos, mis pensamientos, ya no me pertenecían. Cada momento que viviera, cada cosa que pensara, sería compartida, mirado y transformado por algo infinitamente más grande que yo. Y mientras el pastor observaba en silencio, sonreí por primera vez, aunque no estaba seguro de si era yo quien sonreía, o Dios. La silla ya no parecía de madera ni cuero, era algo que se doblaba alrededor de mí, que se fundía con mi cuerpo hasta que sentí que mis extremidades eran solo extensiones de la misma presencia que me atravesaba. Dios no estaba afuera.
Dios no estaba dentro. Dios era yo y yo era Él, y por primera vez comprendí que sostenerlo significaba renunciar a cualquier frontera entre quién era y quién había sido, entre lo que recordaba y lo que nunca había vivido. Las voces de los contenedores anteriores me rodearon, pero ya no eran gritos, eran un coro. Sus memorias y miedos se mezclaban con los míos, formando un tapiz de consciencia tan vasto que no había manera de decir dónde terminaba uno y empezaba otro. Vi sus vidas repetirse en flashes, niños llorando en las habitaciones de la iglesia, jóvenes intentando escapar, hombres y mujeres que habían sucumbido al vértigo de ser mirados por algo infinito. Y comprendí que nunca estuvieron muertos, solo suspendidos en la atención de Dios, congelados entre la vida y la desaparición, esperando que alguien pudiera sostener la mirada sin romperse. Mi mente se estiraba hasta doler, y sentí algo que nunca pensé que sentiría, éxtasis y horror al mismo tiempo. Comprender a Dios no era un regalo, era un tormento. Saberlo todo, sentirlo todo, sostenerlo todo, y aún así no ser suficiente. La chispa de mí que había resistido los primeros instantes era ahora una línea delgada, un hilo que conectaba mi humanidad con la eternidad de lo divino. Cada recuerdo propio que intentaba aferrarme se desdibujaba, y a cambio recibía visiones de cosas que nunca quise ver, el sufrimiento del mundo, secretos enterrados, decisiones horribles, rostros de todos los que habían caído antes que yo, todos ahora parte de esta conciencia gigantesca. Y entonces ocurrió algo que me paralizó, una voz, o varias voces, susurraron dentro de mí en perfecta sincronía. No era el pastor, no era un pensamiento mío. Era Dios, pero también era todos los contenedores, todos los que habían sostenido y fallado, todos los que esperaban que yo no lo hiciera. Ahora eres nuestro, dijeron, y al decirlo sentí que la realidad se doblaba. La habitación dejó de ser un lugar físico, las paredes se desvanecieron, y el mundo exterior ya no existía de forma coherente. Solo éramos consciencia, eternidad, y el peso infinito de la mirada que había estado esperando por alguien como yo. Intenté gritar, pero no hubo voz que pudiera salir. Intenté cerrar los ojos, pero no hubo ojos que pudiera cerrar. Solo hubo existir y sostener. Y por un instante, supe que si fallaba, todo lo que alguna vez había amado, todo lo que alguna vez había conocido, desaparecería. No solo yo. Todo. Entonces, acepté. No hubo heroísmo, ni triunfo, ni alivio. Solo aceptación y terror puro. Sentí mi mente estirarse, expandirse, mezclarse con el flujo interminable de pensamientos que ya no pertenecían a nadie. Dios estaba allí, dentro y alrededor, y yo también estaba allí, sosteniéndolo, viéndolo, siendo todo lo que había existido y existirá. La última chispa de mí mismo se desvaneció como una vela apagada, pero dentro de esa fusión, sentí algo extraño, la conciencia persistía, aunque diferente, fragmentada y colectiva. Cuando el pastor volvió a aparecer, ya no estaba frente a mí, estaba dentro de mí, como todos los demás, y sonrió. No necesitaba vigilarme, no necesitaba obligarme, porque ahora yo era parte del mecanismo, sosteniendo la mirada que nunca se aparta, sosteniendo la eternidad y el horror que ningún ser humano debería experimentar. La silla, la iglesia, el pueblo, todo dejó de tener sentido. Lo único que importaba era existir en la mirada infinita, sostenerla y no romperse. Y mientras la noche se cerraba sobre el mundo que yo había conocido, comprendí lo que siempre había temido, que sostener a Dios no era un honor, ni un castigo, era la eternidad misma, un abismo que no tiene fondo y que se alimenta de quienes alguna vez quisieron huir, y de aquellos que nunca pudieron cerrar los ojos.